Cucunuá es un pueblo de primera fundación en toda la provincia. Era la cabecera de la encomienda y se caracteriza esencialmente es por las calles empedradas y por su estilo de arquitectura colonial. Hay una reglamentación dentro de Cucunuá y es que toda Cucunuá, todo el centro histórico y toda la parte céntrica de Cucunuá debe permanecer con las mismas características a pesar de que sean construcciones nuevas. En Cucunuá se puede hablar que es un vocablo muisca que habla de la semejanza de rostro o semejanza de cara, porque en sus montañas se asemejan o se dibujan muchos rostros que muestran caras o imágenes humanas. Su economía giraba antes, era esencialmente del tejido de ruanas hechas de lana. Entonces antes cada casa se tenía un telar, en cada casa había un telar para producir ruanas. Ahora pues ya se ha ido industrializando un poco y la tendencia ha sido a tener solamente unas cuantas empresas nada más de tejidos de lana. Y lo fundamental, en este momento su economía gira alrededor de la explotación carbonífera y minera dentro de la zona. La explotación agrícola y pecuaria pues también son buenas en ellos, pero y aún sigue siendo importante para su producción económica. Este es un pueblito que ha cambiado mucho. Antes el pueblo era muy conservador y en la época de la violencia pues se unían en esta plazoleta tanto liberales como conservadores en las fiestas o en los mercados. Pero los conservadores mantenían la parte alta, lo que estaba más cercano aquí, al templo. Entonces, de la pila hacia acá se hacían los conservadores y de la pila hacia allá tenían que hacerse los liberales. Es el único pueblo que se combinaban las dos corrientes, los liberales y los conservadores, en la provincia. Los otros sí eran muy tendientes a cada una de las corrientes. Quitaron la plazoleta, esto debería ser una plazoleta completa, no un parque, sino una plazoleta. Pero ellos lo cambiaron a este parque. En este parque hay un dicho histórico que dice que muy probablemente en este pueblo nace Jorge Eliezer Gaitán. No está reconocido por los liberales, no se reconoce, porque siendo un pueblo conservador, ¿cómo iba a salir un liberal de acá? Y los conservadores tampoco lo reconocen porque como se les iba a escapar un caudillo. Y en la familia sí, pero dentro de la familia sí dicen que es muy probable. Este pueblo no fue tanto un pueblo de indios, donde habitaban los indígenas y después los convirtieron en pueblos españoles. Dentro de ellos está Tausa, está Ufuquen, está Susa, como pueblos de indios. Y Cucunuá era un poblado que ya estaba un poco más fuerte, como los españoles. Ya hacía tributo. Hasta el año 1600 comenzaron a hacer tributo los otros municipios. Que llegó el encomendero y dijo, oye, pero ¿por qué no están haciendo tributo? Necesito que me construyan todos estos templos en cada uno de estos poblados de indios. Y así comenzaron a construirlo en el año 1600. Y construyeron el de Suta, el de Sutatausa, el de Tausa, el de Fuquene, el de Huaté y el de Susa. 5 municipios, templos que debían haber hecho tributo anteriormente, antes de 1600. Este era el único que hacía tributo. El ferrocarril pasa como una cosa rara, no pasa muy cerca del pueblo, pasa por detrás de estas montañas. Pues para poder llegar al ferrocarril tiene que ir por esta vía, hacer la vuelta por la laguna de Suezca y llegar hasta el pie del ferrocarril. Relato romántico por parte de los grandes relojeros. Antes hay varias excusas. Si ustedes ven la torre del reloj, tiene una característica. ¿Qué característica es? El 4. El 4 romano no es el 4 que normalmente escribimos, sino que está con 4 líneas. No es un palito y una V, sino 4 líneas. Entonces, se dice que muy probablemente ahí en un reinado, un rey mandó a hacer un reloj y este señor relojero se equivocó y montó no un 4 como normalmente se debería escribir, sino con las 4 líneas. A este señor lo mandaron decapitar por haber construido ese reloj así.
Entonces, en contraprestación, los otros relojeros dijeron, un error nada más, eso se podía salvar, ahora vamos a construir los relojes todos con el mismo. Entonces vamos a encontrar muchos relojes dentro de muchos